En este vídeo vamos a resolver un problema de cálculo de rentabilidades solicitado por el usuario de YouTube @tutoriales778. En él nos dice que una empresa cuenta con una inversión o activo total neto de 50.000 euros. Los beneficios obtenidos durante el último ejercicio han sido de 9.000 euros antes de intereses e impuestos. El impuesto sobre el beneficio es el 25% y se desea saber la rentabilidad económica de la empresa y la rentabilidad financiera, suponiendo que se financia un 60% con capital propio y un 40% con deuda o capital ajeno, teniendo esta deuda un coste o interés medio del 14%. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Tenemos un activo total neto de 50.000 euros, es decir, que el activo vale 50.000 euros. Tenemos además que los beneficios antes de intereses e impuestos son 9.000 euros. Tenemos también que el tipo impositivo es el 25% o el tipo impositivo es el 25%. Además, para el apartado A no nos hace falta ningún dato más, nos pide la rentabilidad económica. Bueno, pues tenemos que la rentabilidad económica se calcula como el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo por 100. Y esto nos da 9.000 entre 50.000 por 100, que es un 18%. Es decir, que por cada 100 euros invertidos en la empresa se está obteniendo un beneficio de las actividades de la empresa, un beneficio de explotación o un beneficio antes de intereses e impuestos de 18 euros. Aquí lo tenemos por escrito. Por cada 100 euros invertidos por la empresa se obtienen 18 euros de beneficio de explotación. Continuamos con el apartado B, que nos dice que calculemos la rentabilidad financiera, que se calcula como el beneficio neto o el beneficio después de quitar los intereses y los impuestos, dividiéndolo entre el patrimonio neto, los recursos propios, y entonces para calcular estos recursos propios y esta rentabilidad financiera nos dice que el 60% de la inversión, es decir, del activo, se está financiando con capital propio y el 40% se está financiando con capital ajena. Y además nos está diciendo que este capital ajeno tiene un coste o interés medio del 14%. Por lo tanto, vamos a sacar los datos y vamos a resolverlo. Tenemos que calcular la rentabilidad financiera, que se calcula como el beneficio neto entre el patrimonio neto por 100. El activo es 50.000. Este activo nos dice que el 40% es financiación ajena y el 60% es financiación propia. Por lo tanto, tenemos que el pasivo es el 40% de 50.000, que nos da 20.000 euros, y el patrimonio neto o los recursos propios es el 60% de 50.000, que nos da 30.000 euros. Además nos está diciendo que este pasivo de 20.000 euros se está financiando a un tipo de interés del 14%, por lo tanto los intereses de financiación son el 14% de 20.000 euros, que nos da 2.800 euros. Ahora, a partir del beneficio antes de intereses e impuestos, que era 9.000 euros, vamos a calcular a través de la cuenta de resultados el beneficio neto. Por lo tanto, tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos son 9.000 euros. Le vamos a quitar la I de intereses. Y tenemos que los intereses que están recién calculados son 2.400 euros. Por lo tanto, el beneficio antes de impuestos es 9.000 menos 2.400, que nos da 6.600 euros. A estos 6.600 euros hay que quitarle los impuestos, que son el 25% del beneficio antes de impuestos, y esto nos queda el 25% de 6.600 euros, que es 650 euros. Por lo tanto, el beneficio neto o beneficio final son los 6.600 euros del beneficio antes de impuestos menos 1.650 euros de impuestos, queda 4.950 euros. Y ahora sí, aplicando la fórmula de la rentabilidad financiera, tenemos que la rentabilidad financiera es el beneficio neto entre los recursos propios, que en este caso coinciden con el patrimonio neto por 100. El beneficio neto recién calculado es 4.950, el patrimonio neto es 30.000 y nos queda 16,5%.
¿Qué significa este 16,5%? Significa que por cada 100 euros aportados por la empresa, es decir, de recursos propios, se obtiene un beneficio final, ya quitando los intereses y los impuestos, de 16,5 euros. Y aquí lo tenemos escrito. Por cada 100 euros aportados por la empresa se obtiene un beneficio final de 16,5 euros. Y con esto hemos resuelto el problema.